Ok, buenos días. Estamos aquí con Oscar Tadeo. Él es maestro sordo. Transmite lo que es la lengua de señas, ¿verdad? Y lo vamos a entrevistar para que nos hables un poco más acerca del lenguaje de señas. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre completo? Oscar Tadeo Davitas Rodríguez. Ok, muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¿Qué tipo de hipoacusia presentas? Yo soy sordo profundo, así nací. ¿A qué edad te detectaron la sordera? Más o menos nací 6 meses y de repente mis papás había mucho ruido y descubrieron que yo era sordo. ¿Sabes alguna lengua de señas? Sí. ¿Cuál? La lengua de señas mexicana. Ok, nada más. Nada más. ¿Es difícil aprenderla? No. Cuando empecé de niño aprendí rápido porque tengo ojos grandes. Porque las personas sordas ven las pláticas y no tomamos clases. Mi familia sí aprendió en clases. Yo empecé hace 3 años a aprender y enseñar en este curso de lengua de señas. ¿Dónde aprendiste? ¿Entonces con tus amigos o fuiste a una escuela en especial? Mi papá trabaja en el IMSS y ahí de repente vi a muchas personas sordas que llegaban y que hacían mímica. Y yo le decía a mi papá que yo no quería. Yo no quiero platicar. Y mi papá me dijo, pues es que yo tengo un hijo sordo. Y los chavos que iban no creían. Entonces mi papá me llevó a la clínica para que los demás sordos vieran. Y ya empezaron a aprender a los 3 años. Pero no conocía la cultura de los sordos. Y ya 3 años después empecé a conocer el lenguaje, me empecé a juntar con mucha gente grande y también con niños. Y me decían que iban a la escuela de Serotoma, que ahí se juntaban, en esa escuela. Nada más. Ok, muy bien. ¿Cómo fue tu enseñanza? ¿Tus maestros te daban todas las materias, matemáticas, español, inglés, todo en lengua de señas o tuviste que aprender a hablar, a leer, a escribir? Empezó a enseñarme al maestro cuando era niño cosas básicas. Y mi mamá quería que yo me oralizara y aprendí también a oralizarme y la lengua de señas. Pero no es difícil. Las señas se entienden más rápido que la oralización porque tienes que pensar y con la lengua de señas pues como que te diviertes. Es más natural. Sí, es más natural la lengua de señas. Ok. ¿Tú como maestro consideras que los sordos se deben de oralizar o se les debe de respetar su lengua de señas?
la verdad, pienso que es importante la educación bilingüe. ¿Qué significa bilingüe? Primero, lengua de señas a los niños y segundo, cuando ya estén más grandes, que empiecen a leer y escribir. Y al último, que se haga la oralización. Eso es importante porque aprenden más rápido. Antes no tenían educación bilingüe, no hay. Había muchos errores, fallaban mucho y poco a poco fueron descubriendo que la educación bilingüe está muy bien y que se haga en escuelas. Ok, muy bien. ¿Tú conoces la gramática, las reglas para escribir o para hablar de la lengua de señas mexicanas, la lengua que tú transmites? La lengua de señas, como los oyentes, no es igual, porque los oyentes escriben en un orden y las señas cambian. La palabra va cambiando porque es espaciada. El niño escribe las señas, no escribe bien, porque las señas después y la escritura es aparte. Como empiezas a aprender lengua de señas y la comunicación, eso es aparte. En la comunicación de leer y escribir no hablas, solamente estás practicando lo que es el orden de la escritura. Después, cuando el maestro te enseña al sordo escribir, algunos no entienden. Mejor la casa y ya lo vas escribiendo. ¿Qué vas a hacer en la clase? Aparte. Y ya saliendo, ya dentro de la lengua de señas no utiliza la, en, de, que, diferente. La escuela sí, para escribir, pero no. Nada más. Muy bien. ¿Tú dónde trabajas? Yo trabajo aquí en el Instituto de la Juventud de Nuevo León. Ok. ¿Y qué haces? Proyectos para jóvenes y también con discapacidad. Ok, muy bien. Tengo grupos, otras personas vienen y quieren tener un grupo y yo les ayudo. Hago un proyecto para ver el orden propuesta. Hago una propuesta y hay un grupo de jóvenes que no saben, yo les ayudo para hacer y apoyar en cosas. Siempre hay grupo de música, hay grupo de teatro, hay conferencias, hay de idiomas, hay de baile, hay diferentes cosas que aquí hay en el instituto. Okay. ¿Fue difícil para ti integrarte a la sociedad oyente? Yo de niño, mi mamá quería integrarme con puros oyentes, porque otra persona maestra le avisó a mi familia que era mejor porque el grupo de sordos hay muchos problemas en la escuela, no había educación bilingüe, entonces mejor me integró a una escuela de oyentes que en la noche iba a oralización y a señas, iba así. Y me sentía igual que los oyentes. Me juntaba con ellos, platicaba, les enseñaba señas, oralizaba. Y ya después seguí hasta los 10 años en la primaria a secundaria. Y ya sabían señas los niños y nos podíamos a platicar, me ayudaban a escribir y diferentes cosas. Okay. Muy bien. ¿Sabes si existe alguna gramática especial para nombrar adverbios, verbos en el lenguaje de señas? Por ejemplo, caminar, y si yo quiero decir caminé, ¿existen
esas terminaciones como ado, ido, ¿sí? Caminado, comido, existen en el verbo esas terminaciones o los adverbios. Mira, voy a explicar. La gramática de los oyentes, sí hay verbos, muchos verbos, en pasado, en futuro. Y aquí en señas solamente es una palabra. Y esa misma palabra es pasado y es futuro. Por ejemplo, comer, en señas, ya. ¿Qué comiste? Pasado. ¿Qué comiste? Futuro. Pero solamente hay dos tiempos, pasado y futuro. Y una palabra. Y esas señas de pasado y futuro, ¿crees tú que podrían dificultar al momento de escribir? Yo, como antes aprendí de niño a escribir el español, los sordos sí tienen problemas para escribir porque no les enseñan bien sobre el pasado y el futuro, sobre los verbos. Las palabras no son igual, son más bajas. Por ejemplo, el español es un segundo español. Porque dices, pon en pasado comer y la oración está toda en desorden y hay muchos errores en las palabras. Yo antes aprendí el español porque quería estudiar en la universidad y desde ahí empecé a estudiar y escribir. Y yo tengo pocos errores porque los oyentes me han dicho muchas cosas y me han enseñado. Y como los oyentes escuchan, ya va todo junto, las oraciones, y nosotros pues en las señas tenemos las mismas palabras. Y yo necesito leer libros y ver en el diccionario y preguntar un tiempo y ya después ya entiendo. Escribir más o menos, no bien, más o menos, como un 80, un 90%. Sí, porque tú te comunicas conmigo por correo y escribes muy bien que escribes. Gracias. Pero cuando es algo así muy largo, no, solamente lo resumo y ya. Ok. ¿Cómo consideras tú o cuál consideras tú que debe de ser el método correcto para enseñarles a los sordos a leer y a escribir? O sea, ¿cómo puedo yo como maestra enseñarle a un chico sordo a escribir, a leer y que escriba bien así como tú? Para enseñar a escribir, primero le dices hola, que escriba hola. Poco a poco, porque es un niño. Necesita corregir siempre también la tarea. ¿Cuál? El libro. Que se ponga a leer, de tarea que se ponga a leer. Que vea las imágenes y que se ponga a leer. Es importante que cuando cuentes un cuento hagas gestos y platiques para que el niño lo entienda porque le gusta. Y ya mucho después necesita cambiar, no utiliza dibujos, solamente que lea. Y ya después se vuelve hábil a la escritura. Gracias al libro, porque lee y se lo aprende y así se salva. Si no lee, entonces se pierde. Y también cuando yo escribo solo no se puede, mejor con ayuda de la maestra a un lado y ya lo van corrigiendo. Siempre tienen que empezar con ayuda y que le estén corrigiendo y ya después solo.
Sabemos que existen muchas lenguas de señas, pero aquí en México, la lengua de señas de los sordos, de todos los sordos, los que viven en Colima, en Chiapas, en Nuevo León, todas esas lenguas de señas, ¿cuál es la correcta? ¿O es la misma? Todos tenemos la misma lengua de señas, hay poquitas diferencias. Ajá. Es igual a los oyentes, por ejemplo, la voz fuerte, otros tienen voz como si están cantando, raro. La lengua de señas es igual en la forma de decir, pero sí es más o menos igual. En otro país, el abecedario es diferente, el idioma es diferente igual. Muy bien. ¿Qué es el problema para estudiar? ¿Consideras que la sordera es un problema para estudiar? Hay dos cosas. Un sordo que tiene familia y amigos que lo apoyen, no hay problema. Pero otro que nadie le ayuda, sí hay mucho problema, es difícil, porque en el futuro. ¿Cómo podemos ayudar a ese sordo que no tiene familia y amigos que lo apoyen? Los maestros que enseñan bien a escribir, o alguna persona o que el sordo vaya conociendo personas afuera, amigos, y vaya aprendiendo con ellos, si se siente bien. Si no sale de la escuela y nadie lo apoya, va a tener muchos problemas, estar siempre en su casa y siendo sordo. Debe de salir y aprender los valores. ¿Qué nuestro maestro tiene que hacer? ¿Cuál es la materia que más se le dificulta a los sordos aprender? Matemáticas, español, inglés, no sé. ¿Cuál? Yo, a mí, como historia, siento que está aburrido porque, ay, es largo. Y yo soy sorda y siempre quiero que me estén resumiendo para entender. Okay. Otra que me gusta matemáticas, los números, porque pienso rápido. Español, sí está difícil para mí porque antes de niño los maestros me enseñaban, no me enseñaban, siempre yo me copiaba de los oyentes de mis compañeros. Y había muchos verbos diferentes y yo solamente, se me hace difícil aprender. Ok. Muy bien. Entre más nivel educativo, mejor integración social. ¿Tú consideras que entre más nivel educativo tenga una persona sorda, es mejor la integración social o laboral? O sea, entre más sepa, más aprenda, más niveles, licenciatura, maestría, ingeniería, etc., puede tener un mejor trabajo. Sí, yo antes estudiaba y me integraba muy bien, pero porque los oyentes, ellos trabajan y estudian y van a una fábrica y yo decía, pues no sé, entonces, si a mí el maestro me resume muchas cosas del futuro para la universidad, el trabajo, yo le decía, o sea, ¿por qué me resume? O sea, no entiendo. Siempre mi hermana me decía, ¿qué vas a hacer en el futuro? Y me decía, el futuro, o sea, tienes que estudiar en la universidad, como primero, secundaria, primaria, secundaria, universidad, prepa, maestría,
y todo, y a mí me gusta. Entonces yo empecé a estudiar y después la prepa la estudié y me dieron información sobre las carreras profesionales, sobre cuál para estudiar en la universidad. Entonces yo puse a ver, a buscar, y me gustó mucho diseño industrial, porque yo siento que, como yo veo que en México no hay apoyo a personas con discapacidad, ejemplo, en los carros, las personas oyentes tienen su carro y ya, pero necesitan un diseño especial, un sillón adaptado para que se vayan igual tiempo, ponerle igual, para la silla de ruedas está muy caro y está muy incómodo, entonces hay que diseñar en el diseño industrial. Las casas también, los sordos necesitan la luz para que haya un timbre que te alumbre cuando alguien viene, y ya hay así diferentes ideas que tengo. Entonces ya empecé a estudiar en la universidad y ya acabé, ya me gradué y ahorita estoy aquí, pero buscando una fábrica para poder trabajar, y ojalá me vaya a Japón a estudiar, a hacer mi maestría. Ojalá sí. Muy bien. ¿Tú consideras que la educación, si llámese prepa, primaria, secundaria, universidad, maestría, no sé, es muy cara como para que las personas sordas o con cualquier discapacidad puedan acceder a ella? No, la integración no es cara. Doble, es mejor que tenga doble escuela para que tenga la realización, y ahí sí pagas un poco más. En la mañana en la escuela es igual que todos los niños, pero ya en doble turno sí es donde pagas más. Pero ya después, solo como hasta los 12 años, ya solo que te irás solamente, ya no ocupas otra escuela en turno contrario, nada más en la mañana y ya. Ok, muy bien. ¿Qué necesita el maestro trabajar para...? ¿Cómo? ¿Qué necesita el maestro trabajar para alumnos sordos? Ok. ¿Cómo puede un maestro trabajar con personas sordas? ¿Qué necesitamos? ¿Adecuar contenidos? ¿Hablarles todo en señas? ¿Enseñarlos a leer, escribir? ¿Qué necesitamos los maestros? El maestro le enseña a un niño sordo solo cosas importantes. Materias, ¿qué significa? Palabra de hombre y mujer, y a papá le pone una imagen y diferentes cosas, colores, igual que los oyentes también, pero ocupa tener la imagen y la seña, imagen y seña, imagen y seña. Porque después se va a su casa y su papá quiere una cosa, y ya le va diciendo enseña, y ya el papá y él van aprendiendo. Pero si el niño no tiene señas, nada más está señalando, el papá dice, no entiendo, y se empieza a desesperar. Por eso es importante nada más las señas para que lo pueda entender. Ok. No sé. En la escuela también es importante solo lenguaje de señas. Empezando la escuela le enseñan señas y después escribir. Ok. Por ejemplo, en la prepa. Es igual que los oyentes. En la prepa los maestros enseñan igual que los oyentes, solamente que al lado hay un intérprete que le está diciendo todo. Igual. Pero para los niños en la escuela, la tarea en casa, hay que ponerle
el nombre en el refri. Ok. Por ejemplo, refri, le pones el nombre, la palabra refri. Le pones cocina, la palabra cocina. Y ya ellos van aprendiendo a escribir. Ya lo ven y se lo aprenden de memoria. Y a toda la casa le ponen su nombre con la palabra. Y ya después de grande ya vas a ver los nombres de todas las cosas. Muy bien. Sí, muy buen tip. ¿Hasta dónde es necesario adaptar contenidos? Es decir, por ejemplo, en la preparatoria pues tenemos que ver alrededor de 11 materias más o menos, entre las cuales están matemáticas, física, química, biología, etc. Entonces, ¿hasta dónde yo como maestro de educación especial puedo quitar contenidos o poner contenidos, adaptarlo a que el sordo no tenga que escribir mucho, o hasta dónde es permitido sin que después los sordos se hagan flojos o perezosos, a que ya nada más tengan que estar puro lenguaje de señas, ¿sí? Si no me lo dices en lengua de señas, ya no me comunico o ya no escribo. ¿Hasta dónde es permitido? En la prepa, Ajá. de niño antes me enseñaban solamente pedazos. Okay. Y ya jóvenes, ya difícil, mucha materia sí hay que quitar. Okay. Porque lleva más tiempo, más años estudiar la escuela. 4 materias está bien hasta que acabe y se gradúe. O sea, las materias que se extienda más el tiempo. Yo normal. 6 materias llevaba por Semestre. sí, yo llevaba 6 materias cada vez hasta que me gradué y ya veía amigos jóvenes que llevaban todo normal y sí, era muy difícil. Porque para un futuro mejor al niño sí hay que enseñarle partes Okay. y luego su futuro. Si le enseñas parte a un niño, su futuro no sirve después. Okay. Entonces completo, todo completo. Hay que enseñarle completo, pero poco a poco. Muy bien. Los sordos pueden hablar. Ok. ¿Los sordos son capaces de hablar? O sea, ¿pueden hablar? Pueden. A veces, depende. Yo hablo, mi voz es fuerte y es rara, pero antes de niño yo hablaba bien, como un oyente. Ajá. Y después ya dejé de estudiar en la escuela de oralización Okay. y ya siempre me empecé con señas y mi voz como que se me fue bajando y ya es rara. Como que tartamudo yo. Entonces se escucha raro. Pero no soy sordomudo. Soy sordo nada más. Okay. Mi voz es como tartamudo, pero no soy mudo. Solamente soy sordo y otra persona sorda no puede hablar. Entonces no se puede poner como quiera sordomudo. Porque los sordos hablan Okay. con las manos, de todos modos. Entonces la palabra sordomudo no existe. No. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya terminamos, ¿verdad?
lengua de señas mexicanas. Sí. Y yo veo que como que no me entienden a mí porque soy sordo. Entonces, si hay otro maestro oyente, hay muchas letras en las señas, como lluvia, leche, se hace con la L. Y los sordos utilizamos más lo natural que la letra. Pero ojalá en un futuro los maestros oyentes le enseñen siempre a los niños y cuiden mucho eso, porque si no después el futuro ya les va a dar igual. Como no escuchas, te tienes que enseñar y que los niños puedan ver el futuro mejor, igual que y los oyentes como que normal. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Gracias. Entonces, pues Oscar pertenece aquí al Instituto Estatal de la Juventud. Ayudas a personas con discapacidad, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues aquí lo podemos encontrar. Muchas gracias.